Cuando realmente logramos ver, hermanos, nuestra realidad, lo que pensamos, lo que hablamos, cómo actuamos, cómo servimos, cómo criticamos, cómo mentimos. Cuando realmente logramos ver nuestra escasez de la justicia y del amor y de la misericordia y de la santidad de Dios, amado hermano, ahí nos miramos en bancarrota. Gloria al Señor. Bueno, vamos a dar inicio. Creo que ya se acomodaron. Vaya abriendo su Biblia conmigo, por favor, al libro de Isaías, capítulo 66. Ahí la pueden mantener abierta. Vamos a leer en Isaías 66. En estas últimas semanas, ¿verdad? Hemos estado hablando y mirando, ¿verdad?, la condición de los hombres. Cómo es que se han extraviado y se han apartado, se han alejado del Señor. Y cómo es que de repente uno que otro se mantiene fiel delante del Señor. Estuvimos mirando al pueblo de Sodoma, ¿verdad? Que bueno, se esperaba que Sodoma fuera un pueblo, pudiéramos decir, impío, porque en sí ellos no servían al Señor. Y miramos que solamente Lot, ¿verdad? Dentro de ese pueblo de Sodoma, Lot era el único que temblaba, era el único que se afligía, era el único que hacía oración y que buscaba al Señor. Y él temblaba, ¿verdad? Él se afligía porque él conocía la palabra de Dios, amén. Y no solamente la conocía la palabra de Dios, pero él era sensible a la palabra de Dios, amén. Porque hay mucha gente que conoce la palabra de Dios, pero no son sensibles a la palabra de Dios. Hay mucha gente que conoce palabra de Dios, pero la palabra de Dios no causa nada dentro de ellos. Por ejemplo, podemos ver la vida de Satanás, ¿verdad? Que cuando fue a tentar al Señor Jesucristo, bien le decía, escrito está. Amén. Escrito está. Conocía lo que estaba escrito en la palabra de Dios, conocía lo que estaba establecido y lo que Dios hablaba, pero la palabra de Dios no hacía nada en la vida de Satanás. Dentro de él no causaba nada. Y pues bueno, ¿verdad? En el pueblo de Sodoma la palabra de Dios, aunque Lot vivía en medio de ellos, no hacía nada, no les hacía ni cosquillas la palabra de Dios. Vimos también que el pueblo de Dios en Jerusalén, que era el pueblo de paz, el pueblo de Dios, el pueblo que tenía que reflejar la justicia, el amor y la misericordia de Dios. Vimos también, ¿verdad?, que Jerusalén llegó a ser igual que Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Llegó a ser igual en el sentido de que aunque conocían la palabra de Dios, y aunque en un tiempo les interesó y les importó la palabra de Dios, llegó el día y el tiempo que dejó de importarles y de darle el valor a la palabra de Dios. Es algo terrible cuando nos damos cuenta lo que realmente sucedió al pueblo de Dios en Jerusalén. Dejaron de darles la importancia, dejaron de darle el valor a la palabra de Dios. Y pues bueno, la semana pasada estuvimos mirando el ejemplo de Satanás, que era un ángel, ¿verdad?, hermoso, que era un ángel de poder, que tenía un buen puesto en el cielo, en lo que era el reino de Dios, ¿verdad? Pero dejó de importarle a él lo que Dios decía y lo que Dios había establecido. Llegó él a creerse que no necesitaba de Dios. ¿Alguien dice amén? Por eso le dije que prestara mucha atención. Porque Lucero, Satanás, dejó de importarle lo que Dios decía, y él llegó a creer que a él no tenía necesidad de Dios.
Él dijo, yo llegaré y subiré a lo alto y me sentaré en el lugar de Dios. Como diciendo, yo no necesito que Dios me mande. Yo no necesito que Dios me diga cómo vivir. Yo no necesito que Dios reine sobre mi vida. Yo soy autosuficiente. Y ese es el pecado y el error más grande del humano, cuando cree que no tiene necesidad de Dios. Es más, los satánicos, hace tiempo, los viernes les compartía que los satánicos dicen que Lucifer, Satanás, es un héroe. Le preguntaban a ellos que ¿qué piensan ellos de Lucifer? ¿Piensan que realmente es un ser malvado? Si piensan que Lucifer es algún rebelde, malicioso y maligno. Y los satánicos dicen que no. Los satánicos dicen que Lucifer, que Satanás, es un héroe. Es un gran ejemplo a seguir, por el motivo de que Satanás decidió no someterse y no obedecer a un Dios tirano que quería decirle cómo vivir su vida. Hello. Por eso le dije que prestara extra atención, porque cuando la persona tristemente, sin darse cuenta, dice, yo no tengo necesidad de Dios, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, yo no tengo necesidad de leer la Biblia, yo no tengo necesidad de que nadie me esté llamando, yo no tengo necesidad de que me digan lo que es bueno y lo que es malo. Cuando uno llega en ese estado y en esa condición, está entrando uno a un territorio extremadamente peligroso, a un territorio muy peligroso, porque sin darse cuenta la persona que comienza a creer que ya es perfecto, porque bueno, era lo que quería Lucifer. Como había sido criado, y dice la palabra que él era perfecto en todos sus caminos. Era perfecto en todo hasta que en él se halló maldad. Y eso es un problema cuando decimos, bueno, ya somos perfectos. No tengo necesidad de nada, no tengo necesidad de Dios y no tengo necesidad de que Dios me esté diciendo cómo vivir. Por eso es que no lo busco. Y alguien dirá, bueno, ¿cómo que no? Pero le hago la pregunta, ¿cuántas veces durante la semana lo buscó en oración? ¿Cuántas veces durante la semana lo buscó en su palabra para que Él le diera un consejo a usted? Por eso le pedí que prestara extra atención, y dice el capítulo 66 de Isaías, versículo 1 y 2, dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dice el versículo 2, que es el versículo de enfoque: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El tema del día de hoy le pusimos tembladores. Tembladores. Y ayer todos estábamos temblando por el frío.
Algunos de los hermanos, cuando entraron al agua y estaba el frío, no respiraban. Era tanto el temblor, se oía donde temblábamos. Y mientras yo estaba orando por algunos de ellos para bautizarlos, las palabras batallaban para salir. Señor, aquí te presento a este hermano congelado. Pero temblaba todo nuestro ser por el frío, por la temperatura del aire y del agua, y porque nuestro cuerpo estaba experimentando algo diferente. Pero el Señor no busca a gente que tiemble solamente por el clima, porque algunos están ya temblando y dicen: ay, qué frío tengo. El Señor me ve a mí. El Señor tiene una atención especial de aquellos que su corazón palpita, que su corazón se conmueve y que su corazón es sensible y su corazón se estremece al oír la palabra de su Dios. ¿Por qué le hablaba primero de todo lo que hemos estado hablando, de los hombres que se han extraviado de Dios, del pueblo de Sodoma, de la ciudad de Jerusalén y aún de Satanás? Porque cada uno de ellos en su tiempo dejaron de temblar ante la palabra de Dios. Cada uno de ellos dejó de importarle lo que Dios decía. Cada uno de ellos dejó de interesarle la palabra de Dios. Cada uno de ellos dejó de darle el valor que se merece la palabra de Dios. Y amado hermano, eso debería de ser una alerta roja, una bandera no solamente ya roja que la está usted, que alguien la está moviendo delante de sus ojos. Eso ya debería ser una alarma de fuego que debe de estar ardiendo dentro de nuestro corazón si la palabra de Dios no nos hace ni poquitas cosquillas en el corazón. Si no sabemos dónde quedó la Biblia, si no sabemos cuándo fue la última vez que la tomamos, si ya no sentimos ni siquiera deseos de ir a ver qué es lo que Dios habla, debería de causar temor. Debería de espantarnos y decir: Señor, ¿seré que yo soy uno de esos que ha dejado de temblar ante tu palabra? ¿Seré que me he convertido en uno de esos que ya no le importa lo que tú digas? ¿Se ha dado usted cuenta cuando a alguien no le importa lo que usted diga? ¿Alguien se ha dado cuenta? ¿Alguien dice amén? Usted sabe cuando alguien no le está prestando ni un mínimo de atención. Mi amor, ven, te voy a enseñar algo. Y el otro se: mira, ven. Ven, te voy a enseñar lo que te compré. Ni un gesto.
Ni un poquito le palpita el corazón, nada. La persona dejó de sentir algo que apreciaba, algo que amaba, algo que respetaba. Porque se acuerda al principio, amén. Y decía la persona o decía la novia: ay, a mí me gusta mucho comer tacos. Ay, mi amor, yo sé una taquería bien sabrosa, vamos. O simple y sencillamente la persona cuando pasaba por alguna taquería decía: ay, a mi novia, mi amor, le encantan los tacos. Le voy a llevar un taquito, uno de cada uno, porque no sé cuál sea el de su favorita carne. Hello. ¿Alguien dice amén? Tenía su especial atención. Amén. Le prestaba atención. Tenía toda su completa atención. Su corazón palpitaba y había algo que le conmovía. Algo sucedía dentro del corazón. Temblaba ese corazón y quería correr para hacer lo que le agradaba a su amada o a su amado. Pero tristemente, así como en lo natural a algunos les deja de palpitar y de temblar el corazón por su amado o por su amada, así también deja de palpitar en algunos el corazón por el Señor. Deja de palpitar y deja de temblar, porque al oír la palabra ya no siente nada. Y le digo que ese es un territorio y una condición extremadamente peligrosa, de la cual ninguno de nosotros nos queremos encontrar. Es una condición horrible y espantosa, porque tarde que temprano esa persona, por falta de temblar ante la palabra del Señor, tarde que temprano se va a ir hundiendo cada día más y más en la impiedad. La persona comienza a ser indiferente a la palabra de Dios. Llega a la iglesia y de repente dice: yo ya leí esa escritura que me van a leer. Es la hermana la que va a compartir la palabra. Ay, es el hermano. Otros llegan y son irreverentes porque están dentro de la casa del Señor a la hora que Dios quiere hablar a su corazón y están en el teléfono. Están diciendo: a mí no me importa lo que usted tenga que decir, solamente apúrese que tengo hambre. Si estoy aquí es porque nomás tenía que venir. Es más, a otros ni les importa llegar, ni les gusta. Están aquí, pero no están aquí. No les importa, son irreverentes. No al hombre, a Dios. Porque al final del día, amado hermano, la palabra es la palabra del Señor. Usted y yo y quien quiera que comparta la palabra, simple y sencillamente es un vocero, es un mensajero. Pero el hombre que es sensible a Dios dice: esto es palabra de Dios para mí. Este es el Señor hablando a mi vida. Y no importa quién sea, puede ser un niño, puede ser un joven, puede ser un inexperto. No importa quién esté compartiendo una escritura. En el momento que usted lee o escucha la palabra que está siendo hablada, usted dice: el Señor quiere hablar a mi vida. En sí el problema, amado hermano, no es ni el predicador. ¿Sabía usted eso? El problema no es el predicador. Ay, ya me voy, ya se le acabó la unción a este.
Me voy a ir a buscar uno que esté más ungido. El problema no es el predicador. ¿Quiere que se lo demuestre? De los discípulos del Señor, todos temblaban cuando el Señor hablaba, menos uno: Judas. Era el mejor maestro. Amén. El Señor Jesucristo era el mejor maestro. El Señor Jesucristo era el mejor pastor. El Señor Jesucristo era el hombre aquí en la tierra más ungido que ningún otro. Y si había alguien que sabía dar palabras directamente del cielo, era Jesús. Pero con todo y eso, a Judas le entraba por un oído y le salía por otro. A Judas no le hacía nada la palabra de Dios. Judas era indiferente. A Judas le importaba 2 cacahuates lo que el Señor decía. Mire a su vecino. Así como quizás a su vecino no le importa ni 2 cacahuates la palabra del Señor. Hello. Hay gente que no le interesa. Hay gente que ya solamente lo que está haciendo está cumpliendo. Bueno, es domingo, no tengo ningún otro lugar que ir, no estoy aburrido, todo está cerrado, no me queda de otra, lo hago por costumbre, lo hago por tradición. Y tristemente, cuando el hombre deja de temblar ante la palabra de Dios, se va corrompiendo cada día más y más, porque ya la palabra del Señor, aunque la conoce, no hay ningún efecto. Por eso dice que el Señor, Él mira al que es pobre y que es humilde de espíritu y tiembla ante su palabra. Y no está hablando nomás de temblar de miedo, amén, no está hablando de temblar de miedo. Porque si eso fuera, bueno, el Señor le pusiera un gran favor y una gran atención a los demonios, porque la palabra del Señor dice que los demonios también creen en Dios, creen que Dios es uno y tiemblan. Pero ellos tiemblan de miedo. El Señor no quiere que usted tiemble de miedo. El Señor quiere que usted tiemble porque su corazón palpita. Porque su corazón reconoce quién es el que le está hablando a usted. El Señor quiere que usted pueda reconocer su palabra cuando Él habla. Y eso es lo que Dios busca. De entre todos los hombres y de entre toda la tierra, el Señor, aunque mira a toda la humanidad, su enfoque está y su ojo está sobre aquel que tiembla ante su palabra, que su corazón se conmueve porque reconoce quién es su Dios. Y si usted y yo quizás hemos descuidado nuestra vida y no temblamos, y hemos descuidado y no le hemos dado la importancia o el valor a su palabra, yo espero que el día de hoy usted y yo podamos cambiar nuestra actitud hacia la palabra del Señor. Cambiar nuestra actitud para asegurarnos de no ir nosotros hacia un camino o por un camino que nos lleva muy lejos de la voluntad de Dios. Porque le aseguro, amado hermano, que cuando dejamos de darle el valor y la importancia a la palabra del Señor, nos hundiremos cada día más y más en la impiedad. Cada día el hombre que deja de darle el valor y la importancia a la palabra de Dios se hunde. Les compartí ahorita el testimonio de Sodoma y Gomorra,
de la ciudad de Jerusalén y aún de Satanás. Cada uno de ellos dejó de darle el valor y la importancia a la palabra del Señor. Y cada día el hombre que va olvidándose del Señor y que va dejando de sentir la importancia y darle el valor a la palabra de Dios, va hundiéndose cada día más y más en la perversión. Me llamaba la atención, ¿verdad? Esta semana me mandaron varios videos, varios hermanos del Papa que, pues bueno, ya está pidiendo, ¿verdad?, que se legalice y se le den derechos a los matrimonios homosexuales, a todo tipo de relación matrimonial que va en contra de la voluntad de Dios. Y aunque ya sabíamos que el Papa era un hombre que se había extraviado y está extraviado de la verdad, de perdido guardaban unas poquitas cosas semejantes a la palabra de Dios. Aunque se han extraviado en la palabra, guardaban aquellos principios, de perdido lo que era el aborto y de perdido lo que era el matrimonio entre un hombre y una mujer. Guardaban algunos principios de la palabra de Dios. Así que cuando dijo, ¿verdad?, que él pedía que se dieran derechos civiles a los homosexuales, ¿verdad?, en sí para el mundo fue de sorpresa, pero para el creyente pues sabemos que aquel que se ha extraviado de la palabra del Señor está expuesto a todo, a todo tipo de maldad y a todo tipo de perversión. Y ahí lo podemos lograr a ver también, que hay hombres que entre comillas sirven a Dios, personas que entre comillas creen en Dios y quieren vivir una vida piadosa delante de Dios, pero no le prestan la atención debida a la palabra de Dios. Usted y yo deberíamos de ser hombres que tiemblan ante la palabra de Dios. Hombres que saben reconocer cuando Dios ha hablado. Y me recuerdo al rey Josías. Era un rey joven. Y dice la palabra que estaban ellos restaurando el templo, ¿verdad? Llegó la reconstrucción del templo, lo estaban remodelando, reparando. Y cuando enviaban a sacar el dinero del tesoro, uno de los hombres que fue a sacar el dinero se encontró allí la palabra de Dios. Y dice que cuando la leyó se la llevó al rey Josías. Y le dijo: mira, oh rey, lo que me he encontrado en el tesoro, allá en lo oculto, allá lo que teníamos escondido, allá donde estaba el dinero guardado, también teníamos la palabra de Dios guardada. Y dice que cuando escuchó el rey Josías las palabras de Dios, la ley de Dios, cuando él escucha lo que Dios pide y él escucha la palabra de Dios, dice que en ese momento el rey rasgó sus vestiduras. Eso es lo que hace un hombre que tiembla ante la palabra de Dios. La tenía la palabra olvidada. Y es tremendo, amado hermano, porque aún en esa historia usted se da cuenta que ese rey estaba queriendo servir a Dios. Él estaba reconstruyendo, estaba reparando el templo de Dios y él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¡Qué sorpresa! Creer que estamos sirviendo a Dios, que estamos haciendo lo bueno, que estamos haciendo lo agradable y que Dios está bien contento con nosotros por lo que estamos haciendo. Porque hacemos en vez muchas cosas para Dios, amén. Andamos moviéndole aquí, andamos moviéndole allá y moviéndole acá y moviéndole haciendo muchas cosas por Dios o para Dios. Y luego entramos a su palabra. No sabía.
No sabía, yo pensé que a Dios le agradaba que estaba haciendo esto. Y el Señor dice: no, puedes estar muy activo, puedes estar haciendo esto, puedes hacer lo otro, o puedes simple y sencillamente estar en mi casa pensando que estás haciendo mi voluntad, pero eso no me agrada. Porque tristemente nos olvidamos de lo más importante, que es la voluntad de nuestro Dios. Léalo conmigo. Ahí en el versículo 2 nuevamente. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Antes de continuar, me detengo ahí en esas palabritas que dice pobre, humilde y que tiembla. Cuando me leía esto, miraba yo una imagen de un hombre. Miraba la imagen de lo que Dios ve. Y cuando habla aquí, ¿verdad?, de pobre, está hablando de una persona afligida. Se está refiriendo a una persona en necesidad. Cuando habla de humilde, está hablando de una persona también herida, de una persona mutilada o de una persona lisiada. Me llama la atención esa imagen de lo que significan esas palabras. En otras palabras, lo que Dios está mirando es a un hombre, a una persona que cuando viene delante de él, ese hombre, esa persona se ve que tiene necesidad de Dios. No se cree perfecto. Oiga, amado hermano, muchas de las veces nos creemos perfectos. Amén. Por eso les preguntaba acerca de la invitación. Necesitamos un toque del maestro. Amén. Y alguno o dos nomás dijeron amén. Los demás dijeron: aquel necesita un toque del maestro. El papa necesita un toque del maestro. Mi viejo, mi vieja, mis hijos, el pastor necesita un toque del maestro. Y si usted viene con esa actitud que cuando usted escucha la palabra lo único que hace está mueleando. ¿Sabe lo que es estar mueleando? Ya empezó. Una persona que está siempre juzgando o criticando. Una persona que menosprecia y desprecia. Es una persona que tristemente ya se creó perfecto en su corazón y piensa que no tiene necesidad. No se ve pobre. No se ve pobre. Por eso Dios dice: yo miro al pobre y al humilde de espíritu. Amén. No pobre de financieramente. Porque yo he visto gente en escasez y bien orgullosos. Yo he visto gente, he conocido personas en necesidad económica que tienen, oiga hermano, pero un orgullo. Le vengo a hablar de Cristo. Yo no tengo necesidad de ningún Cristo. Sí, es lo que dicen. ¿Y dónde está Cristo cuando yo tengo necesidad? Es increíble. Rebeldes en contra del Señor, no quieren buscar al Señor, pero quieren que todo les salga bien. Y cuando está hablando de aquel que es pobre y humilde de espíritu, está hablando de aquella persona, amado hermano. Y aquí es donde usted y yo debemos de ser así, pobres y humildes de espíritu, y decir: Señor, yo tengo necesidad de ti. Señor, yo miro mi forma de amar y tengo necesidad de ti.
Señor, yo vengo mi necesidad, Señor, vengo delante de ti, miro que no sé perdonar, sé que no sé tener misericordia, sé que no tengo compasión. Y Señor, tengo necesidad de ti. Y no se diga si entramos a ver la condición de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Si llegamos a ver la condición de nuestro corazón, de los deseos. Cuando logramos ver todo eso y logramos ver la realidad de cómo vivimos delante de Dios, ¿alguien dice amén? Cuando realmente logramos ver, hermanos, nuestra realidad, lo que pensamos, lo que hablamos, cómo actuamos, cómo servimos, cómo criticamos, cómo mentimos. Cuando realmente logramos ver nuestra escasez de la justicia y del amor y de la misericordia y de la santidad de Dios, amado hermano, ahí nos miramos en bancarrota. Sí, alguien podrá tener unos cuantos centavitos de justicia. Alguien podrá tener unos poquitos centavitos allí de misericordia o de perdón o de amor. Pero cuando ya venimos delante del Señor y vemos cómo el Señor nos envía a amar, debemos de vernos pobres. Cuando ya vemos cómo realmente el Señor nos envía a perdonar, dijimos: Señor, estoy pobre. Cuando el Señor nos envía a servirle, Señor, estoy pobre. Porque sí, no, hermano, servimos aquí y allá, hacemos unas cuantas cositas, pero no servimos realmente como el Señor nos ha enviado a servir. Es más, el Señor nos ha enviado a alabarle. Amén. Alabadle, dice el Salmo. Todo lo que respire, alabe al Señor. Ahora le hago la pregunta, hermano: ¿cómo está su alabanza cuando está la alabanza? Cuando se congrega el pueblo de Dios a alabar, ¿cómo está su alabanza? Es una alabanza que su corazón de veras viene agradecido delante de Dios. Que usted de veras cuando llega con deseos de decir: Señor, voy ansioso por llegar a tu casa, porque mis hermanos te van a alabar, te van a cantar, Señor, y yo no quiero quedarme afuera, yo quiero entrar porque mi alabanza es para ti. O dice: tengo 30 minutos para llegar, antes de que se suba el pastor allá arriba y mire a ver quién llegó o quién no llegó. O quizás, como le decía al principio, quizás usted está aquí, presente, pero no le interesa lo que Dios quiera hablarle a su corazón. Miramos tristemente cada día cómo gente se aparta del Señor y cómo gente se va para el mundo. Cómo la gente es indiferente dentro de las iglesias. Gente indiferente. Gente que siempre anda de mal genio. Gente que siempre anda contendiendo con todo mundo. Gente que no le importa vivir en santidad. Gente que no le importa respetar las autoridades civiles y menos las autoridades espirituales. Hay gente que no le importa. Hay gente que no le importa, amado hermano, su forma de hablar. No tiene ni un poquito de freno en su lengua, porque no tiemblan ante la palabra del Señor. Cuando uno conoce la palabra del Señor, ¿verdad? Y que el Señor realmente es el que está diciendo que debemos de guardar nuestra lengua, en no mentir, no chismear, no criticar, no ofender, no hablar mal de alguien. Y cuando logramos entender que es el Señor, hermano, tiembla la persona. La persona tiembla y dice: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he sido insensible.
Señor, perdóname porque no he entendido que eres tú, Señor, perdóname. Y la persona comienza a conmoverse dentro de su corazón, comienza a suceder algo. Dentro de su corazón sucede algo. Y esa es la persona que logra ver su necesidad de Dios. Esa es la persona que logra ver que sí necesita de Dios y comienza a temblar ante su palabra. Amado hermano, déjeme le digo, nunca deje usted de temblar ante la palabra de Dios. Sea usted uno de esos tembladores. Sea usted una de esas personas que siempre, ¿verdad?, está buscando avivar su fuego por el Señor. ¿Sabe que eso también, alguien dice, pero es que cómo lo avivo, hermano? Es con usted comenzar a darle el respeto que se merece el Señor. No es de que simple y sencillamente se siente, sino que usted comienza a honrar. Usted comienza a respetar y usted comienza a darle su lugar. Es igual que en el matrimonio. ¿Alguien dice amén? Sí, es igual que en el matrimonio. Si ya el corazón ya no palpita mucho por su cónyuge, hello. Si ya su corazón no tiembla cuando su esposa le hace ojitos, hello. Mujer, ya si su corazón no tiembla cuando su esposo le llama, usted tiene la responsabilidad de reaccionar. Por eso aún el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice, te aconsejo que avives el fuego del don que hay dentro de ti. Ay, es que algún día el Señor va a venir y me va, cuando sea el tiempo de Dios, cuando Dios quiera, Él me va a avivar. Yo diciendo, te aconsejo que tú hagas algo al respecto. Te aconsejo que tú le busques, te aconsejo que tú vayas y te arrodilles, que tú clames, que tú le busques y que comiences, y es de la misma forma en su matrimonio. Busque. Y es lo que está diciendo el Señor allí, que Él es el que se detiene. Y aquella persona que tiembla ante su palabra encuentra un favor especial de parte de Dios. Y déjeme les digo, amado hermano, necesitamos de la gracia y del favor de Dios para llegar hasta el final en este camino. Porque sin el Señor no vamos para ningún lado. Sin el Señor, amado hermano, como dice el Señor Jesucristo, apartados de Él, nada podemos hacer. Apartados del Señor, amado hermano, nada podemos hacer. Y por eso es necesario que usted y yo guardemos nuestro corazón temblando a su palabra. Es lo que el Señor busca, que usted y yo podamos temblar ante su palabra. Continuemos allí después del versículo 2, porque dice que Él ve al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Dice el versículo 3: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Aquí miramos lo que el Señor le desagrada. Al Señor le desagrada aún que le demos una ofrenda. Ay, pastor, me lo hubiera dicho antes. A Él le desagrada. ¿Sabe cuándo le desagrada?
cuando andamos haciendo nuestra voluntad, cuando nos molesta oír su palabra, cuando no queremos hacer nada en amor por el Señor y simple y sencillamente decimos: Señor, aquí está tu ofrenda, aquí está tu diezmo, aquí está lo que tú pides, ya. Ese es tu sacrificio. Y dice: Señor, parece que mataste un perro delante de mí. Es lo que me traes. Porque dice el Señor: porque decidieron hacer su propio camino, su propia voluntad. Yo hablé y no me escucharon. ¿Le hablaba usted a sus hijos de repente? Hijo, ven a comer. Nada. O la esposa le está hablando al esposo por teléfono y nada, no le contesta. ¿Cómo se siente, mujer, cuando usted está hablando, está llamando y llamando y no le contesta al hombre? Este viejo. O en vez es al revés, ¿verdad? El hombre le está llamando a la mujer, le está llamando, le está texteando, le está mandando mensajes. Ahí está el pobre hombre hablando, llamando. Nada. La mujer allá en sus laureles. Desatendida. El hombre desatendido. Ahora imagínese, amado hermano, si su cónyuge se merece, amén, se merece que usted le corresponda cuando él o ella llama. ¿Alguien dice amén? Se merece su atención. Hello. Se lo merece, es digno, honre y respete a su cónyuge cuando le llama o cuando habla. Porque si no, después se va a estar quejando: pues es que yo no entiendo por qué no me quiere. Es que yo no entiendo por qué se fue con otra. Hello. Pues llamó y usted no le contestó, así que le llamó a otra. Aquella rapidito le contestó. ¿Por qué cree? Si es digno que usted honre a su cónyuge cuando llama y habla, ¿cuánto más al que ha creado el cielo y la tierra? El que nos ha dado la vida, el que vino y murió por nosotros en la cruz. ¿Cuánto más, amado hermano, debemos nosotros de temblar con amor y temblar con reverencia y respeto y honra cuando Él habla? ¿Cuánto más debemos de estar atentos cuando Él habla y Él está buscando y Él dice: hijo mío, esto es lo que yo quiero de ti? Que no mientas, que no engañes, que no hagas esto, deberíamos de temblar, amado hermano, cuando leemos la palabra y nos damos cuenta de lo que Dios nos está hablando. Debemos decir: Señor, perdóname. Señor, eso es lo que tú quieres. Tú eres más que digno. Tú eres más que merecedor. Tú eres mi Dios. Tú eres mi creador. Tú eres mi Señor. ¿Cómo no temblar ante su palabra? Amado hermano, si usted pierde el temblar, el ser sensible a la palabra del Señor, usted va a perderlo todo. Yo le digo, amado hermano, seamos hombres, sean mujeres, sean jóvenes que tiemblan ante su palabra, que comienzan a decir: Señor, perdóname. Así como el rey Josías, cuando recibió la palabra, él rasgó sus vestiduras. Digo: Señor, perdóname, porque yo pensaba que estaba haciendo tu voluntad, pero estaba fuera de tu voluntad. Amado hermano, que usted y yo el día de hoy podamos guardar nuestro caminar, podamos guardar nuestro corazón, siendo personas que tiemblan ante su palabra. Sean personas que son sensibles, que se ven en necesidad de decir: Señor, yo tengo necesidad de oír tu palabra. Soy una persona rota, soy una persona injusta, soy una persona que practica esto, que piensa lo otro, que desea lo otro. Y cuando vemos nuestra realidad, amado hermano, entonces temblamos.
porque necesitamos al Señor en nuestra vida. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie. Y le voy a pedir que ahí donde está cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos por favor ahí donde está. La única manera, la única forma de asegurar que vamos a permanecer en su camino y en su voluntad es si le damos el valor y la importancia a la palabra de Dios, sabiendo que es una palabra que ha salido de los labios de Dios, palabra que nos ha enviado para enseñarnos, para instruirnos, para poder guiarnos cada día de nuestras vidas, para mostrarnos cuál es el buen camino. Que tu corazón, iglesia, tiemble ante su palabra. No es el hombre el que habla. El hombre podrá pronunciar palabras, pero deja que sea el Espíritu Santo de Dios que hable a tu vida. Él lo que ha deseado es que sus hijos puedan tener su oído afinado a la palabra de Dios, para que no se aparten de Él, para que no se rebelen en contra de Él, para que no se hundan en la perversión. Hoy podemos venir a este altar y decirle: Señor, perdóname porque no he dado el valor debido a tu palabra. Perdóname, Señor, porque he sido descuidado. Me he enfocado en otras cosas. Quiero hacer tu voluntad todos los días de mi vida. Nunca quiero apartarme de ti. Nunca quiero alejarme de ti, Señor, y menos quiero rebelarme y irme lejos de ti. No quiero ser como el pueblo de Sodoma, ni quiero ser como aquellos que se olvidaron de ti en Jerusalén. Y mucho menos quiero ser como Lucero, que llegó a convertirse en Satanás por creer que no tenía necesidad de ti. Tengo necesidad de ti, Señor. Soy un hombre débil, que estoy lisiado. Soy un hombre que tiene, Señor, tantas necesidades de ti. Necesidades para vivir en santidad. Necesidad de ti, Señor, para saber lo que es bueno y lo que es malo. Necesidad de ti, Señor, para controlar mi lengua, para controlar los pensamientos. Te invito, iglesia, si tú eres uno de esos que tiembla a su palabra, te invito que vengas a este altar y que te postres delante de tu Dios y dile: Señor, tengo necesidad de ti. Quiero ser un mejor hijo tuyo. Quiero ser sensible a tu voz. Y si tú nunca has temblado o has perdido
el temblar ante su presencia, ante su palabra. Ven a este altar y dile: Señor, algo está completamente mal conmigo. Quizás te sientes que has perdido el amor por Dios. Quizás te sientes que has perdido la sensibilidad por Él. Quizás tú dices: yo he venido a la iglesia varias veces y no siento ya nada. No me conmueve su palabra. Ven a este altar si ese eres tú. Ven y dile: Señor, ayúdame y no me dejes en esta condición. Ven, quien quiera que tú seas, y dile: Señor, tengo necesidad de ti. Nunca quiero apartarme de ti. Quiero, Señor, temblar siempre ante tu palabra. Temblar en respeto y en reverencia a lo que tú has dicho, Señor. Que mi corazón se conmueva. No quiero ser, Señor, una persona insensible a tu voz. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Nunca quiero creerme perfecto, Señor. Y sin ti mi corazón sediento. Nunca quiero creerme que no tengo yo necesidad de ti. Cerca de ti vengo delante de ti, Señor, porque te necesito. Porque te necesito, mi Dios. Por eso estoy aquí. Porque soy un hombre pobre que tiene necesidad de ti. Lisiado estoy, herido estoy, Señor. Roto estoy, Señor. Restaura, Señor. Restaura, oh Dios, completamente. Y trae, Señor, de tu amor. Trae, Señor, de tu presencia. Trae de tu pureza y de tu santidad, mi Dios. Tenemos necesidad de ti, mi Dios. Por eso venimos. Por eso te buscamos. Porque tenemos necesidad de ti, Señor. Tenemos necesidad de ti, mi Dios. Que tú cambies todo nuestro ser. Necesidad de ti, oh Dios. Tenemos necesidad de ti, Señor. Necesidad de ti hay en nuestro corazón, Señor. Cerca de ti. Cambia, Señor, todo lo que está dentro de nuestro ser. Oh Padre de la gloria. Cerca de ti. Queremos temblar, Señor, al oír tu palabra. Que nuestro corazón tiemble delante de ti, Señor. Que nuestro corazón tiemble, Señor, sabiendo que tenemos necesidad de ti. Tú no buscas sacrificios. Tú no buscas, Señor, más que un corazón pobre, humilde de espíritu y que tiemble delante de ti. Uno que sea sensible a tu voz.